¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mesa de Diálogo, una vez más con ustedes, acompañándolos y todavía sin la presencia de Ricardo, que lentamente se está recuperando, así que esperemos tenerlo, como siempre digo, prontito con nosotros, así podemos charlar de los temas que a nosotros siempre nos importan. Así que le mando un gran abrazo a mi querido amigo Ricardo Fonseca, que espero se recupere prontito. Bueno, teníamos previsto para hoy hablar dos cosas importantes. Tiene que ver la cuestión de los jóvenes y la situación con la policía y la situación de educación y las salidas que tienen, el porvenir en una sociedad que está empobrecida al menos en un 50%, ¿no? Eso por un lado en un ratito. Y por el otro lado, hablar de la economía, de esto que se emite, de esto que nos ponen platita en el bolsillo, por lo menos hasta ahora uno no sabe exactamente hacia dónde estamos orientados, sí, a que haya consumo, pero qué nos va a deparar ese consumo. De todo eso vamos a hablar un poco cómo ve la perspectiva y la expectativa respecto de la economía nacional antes de las elecciones y post elecciones del 14 de noviembre. Por eso me acompaña Leticia Tolosa, que es economista, que es docente de la Universidad Católica de Córdoba, entre otros, y es doctora en Ciencias Económicas. Gracias por venir, Leticia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José. No, buenas tardes. Bueno, Leticia, para arrancar, ¿cómo estás viendo este proceso, especialmente lo de las buenas noticias que da el gobierno, pero obviamente influido por lo que es la inflación o la maquinita para imprimir billetes que después posiblemente deriven inflación? A ver, hay una cuestión que es estructural, una cuestión que es de tendencia y una cuestión que es muy coyuntural, que es el tema político, digamos, ¿no? Hoy en día los dos se están cruzando, se están mezclando, y pareciera ser que el tema eleccionario, el tema político, está complicando las cuestiones estructurales, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque esta cuestión del resultado electoral activó ciertas políticas del gobierno que, para querer cambiar un resultado electoral, tal vez agravan las cuestiones estructurales que ya venía teniendo el país, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso opinando sobre qué va a pasar, porque por un lado uno dice, después del 15 todo estalla, o después del 15 y vamos a seguir con estas mayores intervenciones y demás. Pero ahí va a pesar seguramente lo político, ¿no? No hay duda. Lo político siempre está presente. Sí, sí. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay duda que estamos gobernados por un presidente, está un ministro de Economía que toma medidas, hace acuerdos, y eso no hay duda que influye en la economía. Pero sobre todo influye en las expectativas que los empresarios tienen de cómo seguir, ¿no? Porque, bueno, los gobiernos pasan, pero los empresarios trascienden gobiernos. Por cierto. Entonces, cuando uno dice el empleo, ¿no? Hablabas de los jóvenes, el tema de informalidad. ¿Dónde se va a recuperar el empleo? Solamente si hay mayor trabajo o si hay mayor actividad económica. Ahora, ¿hay un escenario para mayor actividad económica con esta incertidumbre que es muy grande respecto a cómo sigue después de las elecciones? Y otra cosa que hay que pensar es que políticamente este gobierno le quedan 2 años de gestión. Sí, claro. ¿No? 2 años de gestión que, independientemente del resultado, puede estar debilitado desde el punto de vista político. Claro. Entonces, ¿cómo poder instrumentar medidas que los empresarios les generen confianza para poder seguir invirtiendo y generando actividad económica? Lo único ¿no? que aprendí de economía cuando estudié en Ciencias Económicas es que todo sistema económico se basa en la confianza, y si no hay una confianza esperada entre quienes son los que van a interactuar, aunque sea el mejor sistema económico, va a fallar. No hay duda. Y para transmitir confianza, como vos bien estás explicando, tiene que haber desde el punto de vista político o sea, trazar una expectativa o que la gente tenga un anhelo en que pueda mejorar. Ahora, te quería preguntar sobre algunas medidas, porque hay un paquete de medidas, si están ordenadas o desordenadas, me lo dirás vos, pero el tema de congelamiento, el gobierno habla de acuerdo de precios, pero habla de congelamiento, habla de ley de abastecimiento. Esto, los que tenemos un poco más de años, hemos visto que nunca ha funcionado. ¿Por qué crees que podría funcionar o crees que no va a funcionar? No va a funcionar. No va a funcionar porque nunca funcionó. Porque hay una cuestión que es de precios de mercado. O sea, vos me podés decir que un
un producto lo tengo que vender a 100 pesos, pero resulta que para producirlo me cuesta 120. Vos me vas a poder obligar a liquidar un stock que yo tengo. Claro. Me podés decir, si no lo vendés, te voy a llevar preso, y entonces yo voy a cumplir la norma. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar? Ese stock se acaba y el producto no va a estar más. Entonces, el sistema no funciona y no funcionó nunca cuando se quiso poner en funcionamiento. Entonces, la verdad que no entiendo por qué se insiste con una medida que nunca tuvo un resultado positivo. Y además, yo creo que la consecuencia de eso no es beneficiar otra vez al que menos tiene o defender el poder adquisitivo. Porque, ¿cómo se van a hacer esos controles? Uno cree que controlando Buenos Aires se controla el país. Yo ahí lo escuchaba hoy a Feletti, que dice que se va a reunir con todos los intendentes del conurbano para que entre el intendente y los militantes y la CGT vayan a controlar. Pero como vos estás señalando, están mirando siempre lo que es Buenos Aires, nada más. Claro. ¿Cómo vamos a controlar los otros lugares? Los pueblos, ciudades más pequeñas. Sí, sí. Y además, ¿qué vas a hacer? Vas a militarizar, digamos, esos controles. O sea, vas a mandar gente civil a que hagan un control militar sobre precios. ¿Y con qué autoridad ingresar a un supermercado? Supongamos yo vengo a controlar los precios. ¿Cuál es la autoridad que lo Eso es como que fracasa antes que funcione. O sea, es más, te diría, además Leticia, que por lo que estuve viendo hoy y por oyentes en la radio, señalaban que ya habían ido hoy al supermercado y los precios que habían tenido ayer hoy ya están aumentados. O sea que inevitablemente también va a haber una remarcación, que posiblemente allí sea así una vivada de comerciantes, porque no toda la cadena es como, me parece, supone el gobierno, que están siempre lucrando y solamente queriendo ganar. Primero que una empresa es para que tenga rentabilidad y al menos para poder soportar lo que es la estructura de una producción con empleados, ¿no? No hay duda. Aparte, con esa misma política, vos de un producto, ante el temor de no tenerlo en la góndola dentro de 2 semanas, vos generás una demanda mayor de ese producto. Exactamente. Y la regla en economía dice que si la demanda aumenta, el precio debería aumentar. Pero si está congelado, lo que vas a hacer es agotar el stock y no vas a tener más el producto. Y lo otro también es justamente ese desabastecimiento, es decir, es que muchos productos ya no estén en la góndola. Va a pasar eso. Va a terminar pasando eso, por más que en la foto actual se quiera mostrar otro impacto, o terminen tomando alguna medida de sancionar a un empresario y entonces da idea de control de la situación. Pero la verdad, soy poco optimista con la medida y creo profundamente que está tomada en un sentido totalmente erróneo. El Frente Interno, estamos hablando de alguna medida de esta cuestión que tiene que ver con lo político, vos me señalabas, vinculado justamente a lo económico. Emitir más billetes, más moneda para que tenga la gente un mayor poder de consumo. Pero te quiero preguntar sobre el frente externo. Digamos, mientras tanto tenemos al ministro Guzmán tratando de negociar un acuerdo y además acuerdo y tasas con el Fondo Monetario Internacional. Cuando ven lo que está ocurriendo interiormente en el país, ¿qué podrá pensar quienes son nuestros acreedores? Nos conocen muy bien, saben quiénes somos. Es bien lo que decís, y yo creo que cuando nos prestaron sabían del riesgo, solo que entiendo que esperaban que la población por ahí decidiera distinto y bueno, la población eligió otra cosa y ahora tendrán que acordar. Yo creo que el fondo, está preocupado por Argentina, así como Argentina está preocupado por el fondo. Creo que se va a llegar a un acuerdo para que Argentina no caiga en un default o en un incumplimiento que agrave mucho más la situación, pero pareciera ser que con esta gestión actual de este gobierno es imposible acordar con el fondo. Porque además hay otra cosa más que me preocupa mucho, que es que dentro del mismo gobierno no pareciera ser que sobre los distintos temas a resolver y a gestionar haya una idea común en todos los que forman el gobierno, digamos, ¿no? Pareciera ser que dentro del gobierno hay opiniones contrarias. Pareciera ser que por ahí Guzmán con su presidente y algún otro alrededor opinan de una otra manera, pero desde el Instituto Patria o desde otra ala, las cosas empiezan a, descalificarse uno con otro, y eso obviamente que no es bueno para ninguna gestión, ¿no? Porque cada vez que se va al exterior hay que dar una imagen de seriedad de lo que uno promete o de lo que uno... ¿Por qué nos
refinanciarían? ¿Por qué nos perdonarían el vencimiento? Bueno, porque prometemos algo. Ahora, si eso que prometemos no es creíble, es muy difícil acordar. Lo has dicho muy claramente, sobre todo en la cuestión interna, ¿no? Entre unos que pujan porque haya más distribución de dinero y otros que, en algún caso, hasta lo he visto, vos sos la especialista, pero he visto que de algún modo u otro algún ajuste se hizo en este último tiempo por parte de Guzmán, y contrariamente a lo que opinan del Instituto Patria, ¿no? Hay problemas del déficit histórico. Sí, Habrás escuchado, todo el mundo sabe que esto es como un error que venimos trayendo, que no es de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, sino que es histórico. Cuando hay déficit, hay dos maneras de cubrirlo: o se emite o se endeuda. Entonces, ni una cosa ni la otra es buena, ¿no? Tiene consecuencias. Es una consecuencia de eso. Entonces, ¿de qué nos tenemos que ocupar? Ver en qué podemos acordar para disminuir ese déficit, que no hay duda que hoy que responden los que uno pregunta sobre esto, ¿no? Todos los países los tienen, todos los países, claro, pero en otros países la deuda es demandada y tienen credibilidad. Nosotros no tenemos crédito externo porque tenemos cerrado el crédito a nivel internacional. Y el crédito interno, digamos, se va a agotar, porque esta emisión de peso en algún momento ¿seguro? Va a empezar a desconfiar y a no prestarle. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emitir. Y si emitimos, empeoramos la situación de inflación y entonces nadie va a querer quedar con el peso. Entonces, yo creo que eso desde el Ministerio de Economía no es que no lo saben muy bien. Toda esta emisión pareciera ser, si uno la analiza, que no es una emisión estructurada que genere, digamos, obligaciones sin vencimiento, sino que pareciera ser que son como ayudas puntuales hasta fin de año, para pasar las elecciones, pasar Navidad, y pareciera ser que después no continúa, pero sigue habiendo déficit. Entonces, no hay duda que los ajustes tienen que venir. ¿Por dónde tienen que venir o por qué se produce el déficit? Y bueno, hay dos, digamos, aspectos muy relevantes que son importantes, que es subsidio, el tema energético, el tema tarifa. Eso yo creo que el gobierno, si quiere, puede llegar a tener una solución que no sea un aumento generalizado, que sea un aumento quirúrgico, que paguen, ¿no?, algunos sectores que pueden, que no destruyan industria, pero que puede haber un tema. Y el otro tema es el aumento del gasto público, el tamaño del Estado, que uno no dice que sea malo ni bueno, pero es ineficiente. Entonces, al ser ineficiente, es un gasto que debería ser reducido. Y además, el otro tema que se habla poco, pero que es muy grave, que es el tema demográfico y el tema de la seguridad social, el tema de las jubilaciones. O sea, todo el mundo se queja de los jubilados, que no les alcanza. ¿Cómo se les aumenta? ¿No? Es imposible pagar un aumento de jubilado. Entonces, esto no es políticamente aceptable. Pero el tema es, cada cosa que no pagamos o no cobramos, ¿quién lo paga? Porque no es que no se paga. El problema es quién lo paga. Doctora Tolosa, lo ha dejado planteado. Voy a seguir charlando con usted en una próxima oportunidad, porque creo que ha dejado temas picando pendientes que me gustaría que lo charlemos. Así que por hoy le agradezco muchísimo que haya venido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Ha pasado la doctora Tolosa. Vamos a ir a la pausa. Enseguida sí hablamos del tema de los jóvenes.